Vamos entonces a seguir con este tema que ya tiene varias partes. Este sería la 10ª parte del caso del misterio de las dos casas, la historia de una familia que necesita ser rescatada. Ya estamos en la entrega o la parte número 10 y que el Eterno nos siga ayudando a comprender esta doctrina central, este misterio que el Eterno dejó en las Santas Escrituras y que gracias a lo que Él está haciendo o lo que empezó a hacer a través de su Hijo, nos la está revelando y nos está mostrando todo esto que anteriormente estaba ocultos a nosotros. Así de que continuando con este estudio, recordemos que el Eterno llamó a un hombre al cual lo eligió de este sitio llamado Ur de los Caldeos, el cual se llamó Abraham y que eventualmente cambiaría su nombre por Abraham. Él, a través de su descendencia, en este caso por Isaac, Jacob, se creó lo que sería eventualmente la nación de Israel. Pero eventualmente esta nación se llegaría a dividir. Y no solamente a dividir, teniendo 10 tribus hacia el norte y 2 tribus hacia el sur, pero eventualmente las 10 tribus del norte, por la desobediencia que entró delante del Eterno, por la rebeldía que ellos empezaron delante del Eterno, Él los exilió, mandó una nación enemiga y eventualmente los exilió, haciendo lo que se fueran a todas las naciones hasta el punto de que ellos se olvidaron de su identidad. Ahora vamos a seguir leyendo lo que habíamos quedado por medio del profeta Osía o Oseas. Habíamos terminado las palabras del Eterno a través de este profeta y vamos a continuar con otros profetas sin antes explicar un poco el trasfondo acerca de las profecías, ya que se había dicho que esta doctrina de las dos casas es una de las doctrinas principales de toda el Tanaj. Así de que vamos a el libro del profeta Amós, al capítulo 3. Y vamos a leer el verso 7, que dice de la siguiente forma: así, nada hará Yahweh Elohim sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, como estamos leyendo aquí, el Eterno, antes de hacer algo, antes de lanzar inclusive o traer un juicio, Él siempre revela todo a sus siervos, los profetas. Entonces, como empezamos a leer desde el profeta Amós, nos encontramos que el Eterno le está avisando no solamente al pueblo de Israel, o sea, la casa de Israel, las 10 tribus, lo que le iba a acontecer, pero también de igual forma vamos a estudiar lo que le iba a acontecer también a las dos casas restantes en el sur. Vamos hoy a seguir estudiando lo que no solamente le pasó al Israel del norte, pero a Yehudá, o sea, las dos tribus que quedaron en el sur. Dios habló, o Elohim habló por medio de los profetas, no solamente acerca de el castigo que él iba a dar al pueblo rebelde de Israel, o sea, de las 10 tribus, la casa de Efraín, pero eventualmente vamos a seguir viendo de que así de igual como Efraín se apartó, se volvió rebelde, las dos tribus restantes en el sur, o sea, la casa de Yehudá, también iban a rebelarse en contra del Eterno. Y también iban a sufrir las consecuencias de su rebeldía. Obviamente, el castigo sería un poco diferente con relación a las 10 tribus, y usted lo va a ver conmigo. Mas aún así, además de que le revela el castigo de las dos casas de Israel, también el Eterno le revela a los profetas la restauración, no solamente de las 10 tribus que fueron llevadas al exilio por medio de Asiria, pero también la restauración de Yehudá, que iba a llevar
también el castigo sobre ella cuando él mandara a otra nación llamada Babilonia, para que los llevara al cautiverio. Y después la reunificación de las dos casas para volver a ser una sola familia, como siempre fue la idea del Eterno desde el principio. Así que tengan pendiente esa, porque desde ahora vamos a notar que el mensaje de los profetas fue no solamente el castigo de las 10 tribus y las 2 tribus en el sur, pero también la restauración de las 2 casas. Usted va a ver que los profetas siempre van a estar hablando de la restauración de las 2 casas y cómo el Eterno iba a restaurar estas 2 casas. O sea, la solución. Por eso le estaba diciendo y explicándole la clase pasada el misterio o los 2 misterios centrales en las escrituras hebreas, que se encuentran plasmadas, o sea, su resultado en las escrituras nazarenas. En este caso, el misterio de las 2 casas y el misterio de ese ungido por el cual el Eterno iba a rescatar la casa de Efraín, la casa de Judá, y los iba a poner de nuevo juntos. El misterio de el Goel, el misterio del Redentor. Así que, teniendo eso en cuenta, vamos al profeta Jeremías o Jeremías y vamos a ir al capítulo 2. Y vamos a leer desde el capítulo 19. Dice así: Yahweh Elohim de los ejércitos dice: tu maldad te castigará y tu apostasía te condenará. Recuerde de que aquí para este momento está hablando todavía de la casa de Efraín, aunque este profeta Jeremías fue un profeta de la casa de Yehudá, o sea, de las 2 tribus del sur. Más aún, el Eterno también lo utiliza para darle no solamente el recuerdo del castigo que ya habíamos estudiado que recibió la casa de Efraín, las 10 tribus, pero también iba a hablar por medio de este profeta la regeneración de estas 10 tribus. Y entonces por eso es que empieza así: tu maldad te castigará y tu apostasía te condenará. Recuerde, tu apostasía. Hay muchas personas que creen que hoy en día, sobre todo en pleno siglo XXI, es que la apostasía fue que empezó. Pero no, eso está bastante lejano de la verdad, ya que la apostasía había empezado desde el momento en que el pueblo del Eterno empezó a rebelarse en contra de él. Aquí lo estamos viendo. Apostasía no es nada más que suplantar lo que el Eterno dejó. Noten algo bien interesante. Si usted va a la raíz de la palabra apostasía, tanto del griego como del hebreo, usted se va a dar cuenta que no es alejarse del Eterno en sí. Apostasía es todavía creer que se está buscando del Eterno, pero estar buscando el Eterno conforme a lo que la gente cree que es y no de acuerdo a lo que el Eterno ya ha diseñado de cómo buscarlo y cómo servirle a él. Y por eso es que dice, siguiendo ese mismo verso: reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el haber abandonado a Yahweh tu Elohim y el no haberme temido. Y cuando dice abandonado, obviamente porque a pesar de que se crea de que se está buscando el Eterno, realmente lo ha abandonado. ¿Por qué? Porque no está siguiendo las pautas que el Eterno dejó, lo que el Eterno había dicho de cómo buscarlo. Así de que tenga esto pendiente, porque hoy en día no es muy diferente en la mayoría de las religiones, en especial la religión tradicional. Y hay que ser sinceros,
La religión tradicional quiere buscar al Eterno conforme a lo que ellos creen de la mejor manera, supuestamente se debe buscar. Pero si lo comparamos con las Escrituras, vemos que está millones de años de luz de distancia. Eso pasaba en los tiempos estos, pero también está pasando hoy en día. Y dice en el verso 20, porque desde hace mucho quebraste tu yugo y rompiste tus coyundas. O sea, noten algo bien interesante. La gente en ese entonces no quería hacer conforme a la voluntad del Eterno. Quería hacer conforme a lo que ellos creían que era. No querían dejarse llevar de las instrucciones del Eterno. Hoy en día no es nada diferente. Hoy en día la gente quiere hacer lo que se le da la gana, aún los que se dicen ser muy santos o religiosos. Cuando digo muy santos y religiosos, los que se dicen ser muy disque bíblicos. Y comparándolas con las escrituras, tanto hebreas como nazarenas, vamos a darnos cuenta una vez más que están millones de años luz a distancia. Igual como se encontraba el pueblo hebreo que quería hacer como le daba la gana, así se encuentra hoy en día el pueblo también. Y que dice, no serviré ciertamente sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso te echas tú, oh prostituta. Yo te planté como una vid escogida, como una simiente del todo verdadera. Como pues te me has convertido en una cosa repugnante, en una vid extraña, dando a entender que Israel ya no iba a ser reconocido como Israel, ya no se iba a reconocer, iba a ser completamente diferente a lo que una vez fue ese pueblo. O sea, que su identidad iba a ser desvanecida, su identidad iba a ser extraviada. Y dice en el verso 23, ¿cómo puedes decir, no estoy contaminada? Nunca anduve tras los Baales. ¿Por qué? Porque ese es lo que la mente de una persona apóstata y orgullosa se encuentra. La persona que anda en su apostasía y que el orgullo es la que la guía, no la va a dejar reconocer en el lugar donde está. La actuación de ellos no lo va a dejar notar. No van a reconocer sus malos andares, no van a reconocer lo mal que andan, van a creer que ellos están bien y que los otros están mal. Y cuando se les corrige, cuando se les llama la atención, como ya lo hemos visto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Empiezan a decir, yo estoy bien, los que están mal son otros. Y si lo comparamos con las escrituras, más se ofenden todavía. Entonces ya vemos un poco lo que es la apostasía, el creer que se está caminando bien delante del Eterno, pero cuando se compara con las escrituras, se dan cuenta que no es así. Y lo triste es que en vez de que reconozcan, al contrario, se escudan. Y esto es lo que estaba pasando con Israel. Israel, el Eterno le estaba mostrando y habían pruebas contundentes lo mal que andaba, y más aún ellos decían, no estoy contaminada, yo no estoy tras los Baales. Pero el Eterno le dice, mira tu proceder en el valle. O sea, el Eterno empieza a mostrarle la verdadera actuación de ellos. Reconoce lo que has hecho. Y dice, oh camellita liviana que entrecruza tus caminos. Miren que hemos visto cómo el Eterno compara al Israel perdido, al Israel rebelde con los animales. Sobre todo los animales que son de carne, en este caso, sucia, no de carne limpia. ¿Y qué más dice?
eres un asna montés. Recuerden lo que leímos una vez en Osía, de que el Eterno llamaba a Efraín, que es un asno montés. Por eso le dije que anotaran ese pasaje, porque aquí también sigue el Eterno llamando a Israel, no solamente un camello pequeño, pero también le llama asna montés como el profeta Osía le llamó, o el Eterno le llamó utilizando al profeta Osía. Eres un asna montés, acostumbrada al desierto, que en el ardor de su deseo olfatea al viento, estando en su celo. ¿Quién la detendrá? Todo la que busquen no tendrán que fatigarse, pues la hallarán en su ardor. Evita que tus pies anden descalzos y que tu garganta tenga sed. Pero dijiste, no, es inútil, porque amo a los extraños y tras ellos he de ir. O sea, que van en busca de las religiones extranjeras, de religiones que no tienen nada que ver con el Eterno, religiones que están fuera de la fe hebrea, de la verdadera fe hebrea, y empiecen a seguir religiones que tienen que ver o están ligadas con el paganismo de las naciones. Religiones que ya nosotros conocemos, que nuestros padres heredaron y que fueron transmitidas a nosotros. Ya nosotros sabemos cuáles son esas religiones, especialmente esa religión que ha traído mucho daño al pueblo. Siguiendo el estudio de los profetas con relación a este tema, vamos a ir a este mismo profeta, Jeremías o Jeremías, al capítulo 3. Y analicemos lo que dice el verso 1. Mire lo que dice. Se dice, si alguno despide a su mujer y ella se va de él y se casa con otro hombre, ¿podrá él después volver a ella? ¿No habrá sido esa tierra del todo profanada? ¿Qué más dice? Tú te has prostituido con muchos amantes, hablándole a Israel, pero esto es un paralelo de la vida real. Dice, pero vuelve a mí. El Eterno le está diciendo a ese Israel rebelde, te has prostituido. En vez de que tú te hubieras mantenido con tu marido original, o sea, el Eterno, no, se fueron a buscar otras deidades, otros Elohim, otros dioses, o empezaron a seguir a otros Elohim estando con el Eterno. Y dice Yahweh, alza tus ojos a los cerros y mira, ¿en qué lugar no se han acostado contigo? En los caminos te sentabas para ellos, como un árabe en el desierto. Con tus prostituciones y con tu maldad has profanado la tierra. Por esta causa han sido detenidos los aguaceros y ha faltado la lluvia tardía. Sin embargo, tuviste el descaro de una prostituta y no quisiste tener vergüenza. ¿Acaso me llamas ahora Padre mío? ¿O tú eres el amigo de mi juventud? ¿Guardará enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado así, pero has hecho cuantas maldades podías. Y hay que tener en cuenta algo. Como dice la Torá, un hombre cuando le daba carta de adulterio, carta de divorcio a su esposa por adulterio, el hombre obviamente no la podía tomar de vuelta. De hecho, si la conseguía a la esposa en el acto, enseguida la mujer tenía que ser muerta. Y si la mujer se iba o el hombre le daba carta de divorcio, ya no la puede volver a tomar. El Eterno tenía que hacer algo.
De hecho, para recordar esto, vamos a ir al libro de Deuteronomio, de Barín, capítulo 24, verso 1. Y vamos a leer desde el 1. Mire lo que dice. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella y sucede que ella no le agrada por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida ella de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Si este hombre la llega a aborrecer, le escribe una carta de divorcio, la entrega en su mano, la despide de su casa, o si muere este hombre que la tomó por mujer, entonces su primer marido que la despidió no podrá volverla a tomar para que sea su mujer, después que ella fue mancillada, porque esto sería una abominación delante de Yahweh. No has de traer pecado a la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Entonces, el Eterno tenía que hacer algo para remediar esta situación con esta casa, ya que, como estamos leyendo, el Eterno le había dado carta de divorcio. Y es algo triste porque tenía la promesa de la heredad. Y vamos a seguir leyendo cómo es que el Eterno va a solucionar este problema. Que de hecho, como ya habíamos leído, se había metido no solamente hasta ahora las 10 tribus, o sea, la casa de Efraín, pero como vamos a ver, también se irá a meter Yehudá, o la casa de Yehudá. Vamos a volver de nuevo al profeta Jeremías, capítulo 3. Y vamos a seguir leyendo desde el verso 6 en adelante. Mire lo que dice. Yahweh me dijo en los días de rey Josías, o Josías, ¿has visto lo que ha hecho la apóstata Israel hablando acerca de las 10 tribus? O sea, recuerde de que para los tiempos de Jeremías, ya la casa de Efraín se había no solamente prostituido o empezado ya a apartarse del Eterno, pero ya había mandado al pueblo asirio para que los expatriara, o sea, los llevara al exilio. Todavía la casa de Yehudá se encontraba haciendo lo bueno, pero no hasta mucho, y usted se va a dar cuenta. Dice, ella ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, allí se ha prostituido. ¿Por qué? Porque ahí era donde se hacían los cultos de las demás deidades, de los demás Elohim. Y dije, después que ella hizo todo esto, volverá a mí, pero no volvió. Y lo vio, noten algo, su hermana. ¿Quién es su hermana? Miren esto, la desleal Yehudá. O sea, para que se den cuenta lo terrible que es tener a un hijo metido en la misma casa cuando éste está siendo rebelde y hay más hermanos. ¿Por qué? Porque el hijo rebelde va a hacer contaminar los demás. Por eso, como buen padre, hay que saber tomar, en este caso, las precauciones debidas y la disciplina debida a este hijo rebelde. Mire cómo afectó el que Yehudá estuviera viendo a la desleal Israel. También cayó a ser desleal. ¿Por qué? Porque vio a su hermana. La desleal Yehudá, ella vio que precisamente porque la apóstata Israel había cometido adulterio, yo la había despedido, o sea, le había dado carta de
de divorcio, y dice, la había despedido y le había dado carta de divorcio. Pero su hermana, la desleal Yehudá, no tuvo temor. O sea, a pesar de que ellos están viendo que el Eterno le dio carta de divorcio a las 10 tribus, aún así, Yehudá, o sea, los judíos, no tuvieron temor de eso. Más bien fue y se prostituyó ella también. O sea, la casa de Yehudá también se prostituyó. Y sucedió que a causa de que su prostitución le era liviana, aún así dice, se prostituyó con la piedra y con el árbol. Y por eso es que ellos no fueron exiliados del todo, porque fue más liviana, como dice aquí. Pero aún así se prostituyó, fueron detrás de aquellos Elohim, de aquellas deidades, y profanó la tierra. Con todo esto, su hermana, la desleal Yehudá, no volvió a mí con todo su corazón, sino con falsedad, dice Yahweh. O sea, que Yehudá empezó a ser una hipócrita, que de hecho, que se acuerde a lo que estudiaron en los escritos nazarenos, vemos que ellos hipócritamente buscaban al Eterno, sobre todo lo que era el liderazgo de Yehudá en el primer siglo. De hecho, antes del primer siglo. Entonces dice el verso 11. Yahweh me dijo además, más justa es el alma del apóstata Israel que la de la desleal Yehudá. Y lo vamos a ver cuando entremos a los escritos nazarenos. Yehudá llegaría a ser más desleal. De hecho, el Eterno no los destruye porque por medio de Yehudá venía a ver el cumplimiento del misterio o del otro misterio que habla las Sagradas Escrituras, el Tanaj, que tiene que ver con lo que es la segunda doctrina central. Yo diría la primera doctrina central de el Tanaj, que es el Goel. Yehudá sería quien patrocinara la venida de el Goel. Por eso el Eterno no los manda al exilio como mandó a las 10 tribus. Pero mire que estaban ya siendo peor que las 10 tribus. Y dice, ve y proclama estas palabras hacia el norte. Dirás, vuelve, oh apóstata Israel, dice Yahweh. No haré caer mi ira sobre ustedes, porque soy misericordioso, dice Yahweh. No guardaré enojo para siempre. ¿Se dan cuenta? El Eterno está enojado, obviamente, y por eso actúa y vino sobre las 10 tribus retribución de parte o por parte del Eterno, pero no para siempre. Como padre va a llegar un momento que desea de que, o mejor dicho, desde el principio desea que su hijo vuelva, pero vuelva a someterse de nuevo. Y mire lo que dice en el verso 13. Solo reconoce tu maldad. ¿Qué es lo que quiere el Eterno? Que reconozcan su maldad. Porque contra Yahweh tu Elohim te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has escuchado mi voz, dice Yahweh. 14. Vuélvanse. Y aquí es otra palabra muy interesante. Volverse. Volverse tiene que ver con la palabra hebrea shub, que en nuestro idioma español o castellano es la palabra arrepentirse. Que de hecho arrepentimiento no da la idea, por lo menos en nuestro entendimiento como hispanoparlantes, de ese volver hacia el Eterno. Pero cuando uno entiende que shub o arrepentimiento en sí realmente es volverse al Eterno, a someterse a su voluntad, a lo que Él dice o a lo que Él ha dicho desde el principio, entonces ya le encontramos el sentido verdadero. Porque arrepentirse realmente deja muchas lagunas. ¿Arrepentirse qué?
¿De qué? ¿Para qué? ¿Hacia qué? Pero cuando usted escucha, vuélvanse al Eterno, obviamente ya usted va entendiendo que es para hacer la voluntad del Creador, como Él lo dice desde el principio. Dice, los tomaré, uno por ciudad y dos por familia, y los traeré a Sión. Esto nos da a entender que tristemente, a pesar de que los hijos de Israel son como la arena de el mar, como el polvo de la tierra y como las estrellas de los cielos, no todo Israel va a ser salvo, sino que no todos van a responder. Así de que no se mate la cabeza si aquellos que usted piensa que son parte de Israel no responden. Porque hay muchos de Israel que no lo saben, que hacen parte de las religiones, de las naciones, y que por la misma religión o por la misma cultura no quieren saber del Eterno. Tristemente, van a haber solamente unos cuantos que responden. Y por eso dice, los tomaré uno por ciudad y dos por familia, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y discernimiento. Pero discernimiento de acuerdo a lo que es la sabiduría o ciencia humana, no, sino la sabiduría o ciencia o conocimiento del Eterno. Y dice, y acontecerá, dice Yahweh, que cuando se multipliquen y sean fecundos en las tierras, en aquellos días no dirán más, el arca del pacto de Yahweh no vendrá a la mente, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni la volverán a hacer. Así que esa es otra profecía que muestra que el arca del pacto, lo que es el Aarón Kodesh, no lo van a volver a hacer más. Y aquellos que se atrevan van a tener problemas, porque nada más fue la que el Eterno mandó hacer cuando Moisés le dijo que le hiciera, y la que está en el cielo. Dice 17. En aquel tiempo a Jerusalén la llamarán trono de Yahweh. Mire esto, trono de Yahweh. Todas las naciones se congregarán en Jerusalén por causa de el nombre de Yahweh. Todas las naciones se congregarán y no andarán más según la dureza de su malvado corazón. ¿Cómo es que dice si esto tiene que ver con las 10 tribus que todas las naciones se congregarán en Jerusalén? Obviamente, ¿por qué? Porque está hablando de la casa de Israel que está o que iba a ser sacada de entre las naciones. En aquellos tiempos, la casa de Yehudá, que dice, caminará con la casa de Israel y vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a sus padres. ¿Qué más dice? Dice, yo decía, ¿cómo te he de poner entre los hijos y te he de dar la tierra deseable, la heredad más bella de las huestes de las naciones? Y yo mismo decía, me llamarás Padre mío y no te apartarás en pos de mí. Pero como mujer o como la mujer que traiciona a su compañero, así me han traicionado, oh casa de Israel, dice Yahweh. Una voz fue oída en los cerros. Es el llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han pervertido su camino y se han olvidado de Yahweh su Elohim. Vuélvanse, oh hijos rebeldes, y los sanaré de sus rebeliones. Henos aquí, nosotros venimos a ti, porque eres Yahweh nuestro Elohim. Ciertamente, para engaño son las colinas y el bullicio en los montes. Ciertamente Yahweh nuestro Elohim está la salvación de Israel.
Lo vergonzoso ha consumido desde nuestra juventud el esfuerzo de nuestros padres, sus ovejas y sus vacas, sus hijos y sus hijas. Y hacemos en nuestras vergüenzas y nuestra desgracia nos cubre. Porque nosotros y nuestros padres hemos pecado contra Yahweh, nuestro Elohim, desde nuestra juventud hasta este día. No hemos escuchado la voz de Yahweh, nuestro Elohim. Y siguiendo el profeta Jeremías o Jeremías, vamos al capítulo 6. Y vamos a considerar la lectura desde el verso 16. Mire lo que dice. Así ha dicho Yahweh, deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden en él y hallarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. Miren, noten de que el Eterno quiere que su pueblo vuelva a ese camino o a esa vía que él ha diseñado desde los principios. Siempre había escuchado acerca de esta expresión, las sendas antiguas, pero nunca me había parado a detener o a detenido por un momento a meditar qué son estas sendas antiguas. Y obviamente la enseñanza que se da en lo que es la religión tradicional es que vuelve a las primeras enseñanzas de tu iglesia, a lo que la iglesia anteriormente enseñaba. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, si pertenece a lo que es el movimiento de lo que es pentecostalismo, movimiento de las lenguas, entonces mucha gente va a decir, no, es que hay que volver el hablar en lengua. Si es en el movimiento de los bautistas, sobre todo fundamentalistas, no, es que hay que volver de nuevo a ser más calmados, a solamente entonar coritos de libritos de coros y todo esto que tiene que ver con las denominaciones de la religión tradicional. Pero cuando uno empieza a investigar, a escudriñar las escrituras, sobre todo en esta expresión que se encuentra en este pasaje, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver es con la enseñanza que el Eterno le había dado a los patriarcas, esa enseñanza que se encuentra en las sagradas escrituras hebreas, en las enseñanzas que se encuentra en el Tanaj, especialmente en la Torá, en la instrucción. El Eterno le dice, vuelve a esa senda, no hagan lo que tú crees que es correcto, sino lo que yo digo que es. Pero tristemente muchos van a decir, no andaremos en él, no queremos. Y noten que esto está hablando en términos de los hijos de Israel, ni siquiera del mundo, sino de los hijos de Israel, de la descendencia de Israel. Hay muchos que van a decir, yo no quiero saber de eso. Aunque usted le compruebe, aún todavía si es que son descendientes de Israel en la sangre, no van a querer. Y dice eventualmente, también puse sobre ellos centinelas que dijeran, escuchen el sonido de la corneta. Pero dijeron, no escucharemos. Por tanto, oigan, oh naciones, hablando de las 10 tribus, porque recuerde de que cuando dice oh naciones, se está hablando de las 10 tribus que ya iban a ser o iban a estar mezclándose entre las naciones hasta perder su identidad. Y conoce, oh congregación, lo que les sucederá. Escucha, oh tierra, he aquí, yo traigo sobre este pueblo el mal, el fruto de sus pensamientos, porque no entendieron mis palabras y en cuanto a mi ley, la han desechado. Si se dan cuenta, aquí el punto es que el Eterno le está diciendo a ellos que
el meollo del asunto es que ellos no han querido volver a su instrucción. La senda antigua es el volver a la instrucción de él. Lo estamos comprobando aquí. Tristemente, cuando se toma este pasaje, solamente se queda es en eso. Vuelve a la senda antigua, como tratando de que la gente que se ha apartado o que ya no está haciendo conforme antes hacía en el cristianismo, hacía unos 10 años atrás o 20 años atrás, aún 50 años atrás, se puede decir hasta 100 años atrás, no lo está haciendo modernamente hoy. Entonces dicen, vuelve a la senda antigua, a lo que hacíamos hace 50, 100 años atrás, que eso es lo que el Eterno quiere. Pero cuando seguimos leyendo lo que es la senda antigua, lo que realmente el Eterno está hablando acerca de la senda antigua, del camino antiguo, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con volver a la instrucción del Eterno, a la Torá. Y eso es mandamiento o es advertencia o es señal para el Israel que se estaba apartando. Jeremías más adelante sigue su discurso en el capítulo 11. Vamos hasta allá. Jeremías, capítulo 11. Y usted se va a encontrar con una expresión que usted debe marcar porque aquí ya se le empieza a dar un poco más forma a lo que vamos a después aterrizar. Mire, vamos a leer desde el verso 16. Mire lo que dice. Hablando el Eterno al Israel, o en este caso a todo Israel, a las 12 tribus. Dice, Yahweh llamó tu nombre. Presta atención. Yahweh llamó tu nombre. ¿Cuál nombre? Olivo verde de hermoso fruto y buen aspecto. Marquen este verso, este pasaje, porque este pasaje es clave para entender un pasaje que se encuentra en los escritos nazarenos. Y usted se va a dar cuenta que cuando lleguemos ahí, entonces usted va a hacer clic con la verdadera enseñanza, con la verdadera doctrina. Yahweh llama a Israel el olivo verde de hermoso fruto y buen aspecto. Olivo vendría a ser el olivo natural. El olivo natural. ¿Y qué más dice? Dice, pero con el estruendo de gran tumulto, él le prenderá fuego y sus ramas quedarán arruinadas. Básicamente, el Eterno le está diciendo a Israel que muchas de sus ramas iban a ser desgajadas, iban a ser quitadas. Nótenlo. Iban a ser cortadas e iban a ser tiradas al olvido. Verso 17. Yahweh de los ejércitos que te plantó ha decretado el mal contra ti, a causa de la maldad que para sí mismos hicieron los de la casa de Israel. Y eventualmente, obviamente, que dice, y de la casa de Yehudá, al provocarme a ira quemando incienso a Baal. Israel, como estamos viendo, se degeneró. Israel se apartaría del Eterno. Y el Eterno, por ende, dividió el olivo. Y no solamente dividió el olivo en dos, pero ramas de ese olivo dividido fueron arrancadas. Ya sabemos cuál es esa rama que fue arrancada. La rama que se degeneró. Después lo vamos a ver más claro eventualmente. Ahora vamos en ese mismo profeta al capítulo 16.
Vamos a considerar el estudio del verso 14 en adelante. Mire lo que dice. Por tanto, esto está hablando todavía acerca de Israel. Dice Yahweh, he aquí, vienen días en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Misraim, o sea, de Egipto, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había desterrado, pues los haré volver a su suelo, el cual di a sus padres. Noten algo bien hermoso. Y si se acuerdan, por ejemplo, cuando el Eterno sacó a los hebreos de Egipto, usted se va a dar cuenta de que el número de ellos aproximadamente cuando salieron fue de 600,000. De hecho, yo quiero que vayamos hasta allá y analicemos ese pasaje de las Escrituras donde narra ese hecho aposiótico, porque en ese momento, aunque a hoy en día lo podamos ver un poquito no tan grande, puesto ya que la población mundial está aproximadamente a los 8 billones, más aún así en los tiempos esos, el ver ese tipo de cantidad de personas salir de una nación de esa forma es un precedente que no se había dado antes. Eso era algo que no se había visto antes en la historia de esos pueblos, no por lo menos de esa magnitud, no con esa magnitud. Entonces, por ejemplo, si vamos al libro de Shemot, de vuelta al libro de Shemot o Éxodo, vamos a ir al capítulo vamos a ir al capítulo 12. Shemot, Éxodo, capítulo 12. Vamos a ir al verso 37. Mire cuánto partieron. Dice, partieron pues los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, unos 600,000 hombres de a pie. Noten esto, sin contar los niños. Ahora, cuando dice 600,000 hombres de a pie, obviamente está hablando de varones. Y aquí dice sin contar a los niños. Obvio, uno en su mente también tiene que meter a las mujeres. Ahora noten, cuenten 600,000 hombres de a pie. Ahora vamos a ver y recuerden de que usualmente son más las mujeres que los hombres. Pero digamos que sean la misma cantidad. Entonces ya estamos hablando de 1,200,000, sin contar a los niños. Hay que tener en cuenta que no todos obviamente tenían hijos, pero también hay que recordar que a pesar de que el pueblo de Israel estaba esclavo, era un pueblo que tenía hijos por montón. O sea, se puede decir que por lo mínimo una familia podía tener sin ningún problema 2 hijos, por lo mínimo, que de hecho era muy poco. Pero digamos 2 hijos, 2 hijos. Ahora imagínense, la mitad de eso, 300,000 por 2, serían 600,000. Ahora añádele al 1,200,000, serían 1,800,000, por lo mínimo, sin meter tampoco a los ancianos, porque aquí estamos hablando de hombres que caminaban. La mayoría de los ancianos que estaban ahí no caminaban, sino que estos se podían llevar en los carruajes. Y no solamente eso, sino que después podemos leer
Noten algo bien interesante que leemos, que no solamente salieron los 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, pero que dice en el verso 38, también fue con ellos una gran multitud de toda clase de gente. O sea, que en ese momento pudieron haber salido entre 2 millones a 3 millones de personas. Imagínense ese éxodo. 3 millones de personas saliendo de un país en un solo tiempo, en una sola vez, al mismo tiempo. Ahora piense, volviendo de nuevo a Jeremías, capítulo 16. En el verso 14 que estábamos leyendo, que dice de nuevo, por tanto, dice Yahweh, he aquí vienen días en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde les había desterrado. Pues los haré volver a su suelo, el cual di a sus padres. Y esto está hablando de un evento todavía aún más apoteósico, más poderoso. Si usted cree que esos 3 millones de personas que salieron de Egipto aproximadamente era gran cosa, mire, lo que se va a ver para después va a ser todavía más grande. Va a ser todavía más gente del pueblo, esa descendencia de millones de descendientes de Israel que van a salir de todas las naciones. Y no solamente eso, sino que esto tiene que ver con todos esos milagros que pasó durante la salida de esos hebreos. Si hubieron todos esos milagros, todos esos sucesos apoteósicos cuando el pueblo hebreo estaba saliendo, eso de igual forma va a pasar, pero de una forma más poderosa, triplicada, tal vez cuatruplicada, cuando el Eterno empiece a sacar a todos los hijos de Israel en todos los rincones de la tierra, de todas las naciones. Por eso es que usted debe entonces entender cuando el libro de Revelaciones dice o habla todos esos sucesos que van a pasar durante ese tiempo. Así que ponga atención a eso, porque si usted cree, como muchos piensan, de que se van a ir en una nubecita para pasar 7 años allá en el cielo, pues está equivocado. Tanto nosotros los creyentes como los demás van a estar aquí, vamos a ver todo ese proceso y vamos a ver cómo es que vamos a ser sacados de todas las naciones y vamos a ver todos estos milagros, todas estas portentadas, todos estos portentos. Y siguiendo la lectura del capítulo 16 de Jeremías, vamos a leer algo bien interesante. Y noten algo aquí. Miren esto. Versos 16. Y aquí vamos a entender algo bien bonito. Dice, he aquí que yo envío a muchos pescadores y los pescarán, dice Yahweh. Yo quiero detenerme aquí porque esto es muy importante. Recuerde de que nosotros habíamos estudiado en el libro de Bereshit o Génesis, específicamente en el capítulo 48. Y yo quiero que vayamos allá para que recordemos. Bereshit o Génesis, capítulo 48. Y vamos a ir al verso 16. Y por favor, si no lo tienen marcado, márquenlo ahora, que lo deberían tener marcado para ahora, pero si no lo tienen, ahora es el momento, porque usted se va a dar cuenta de lo que va a pasar aquí. Mire lo que dice. Dice en el 16,
el mensajero que me redime de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Recuerde que esta es la bendición que Jacob le está dando a los dos hijos de Joseph, a Menashe y Efraín. Y que dice, sean ellos llamados por mi nombre, o sea, lo está adoptando. Y que dice, y por los nombres de mis padres, Abraham e Isaac. Dice, y multiplíquense abundantemente en medio de la tierra. Y resulta que quedamos con esa traducción a nuestro idioma y perdemos la esencia de lo que realmente está transmitiendo el idioma hebreo. Si nosotros nos vamos a este pasaje en el hebreo, Bereshit o Génesis, capítulo 48, y nos vamos al verso 16, vamos a dar cuenta que la palabra que está traducida aquí como abundantemente es la palabra hebrea, aquí está, weyigu, que viene de la raíz dagá. Que esta palabra dagá también se traduce como peces. Si se dan cuenta. Así de que si tenemos eso en cuenta, usted se va a dar ya en su mente algo o un mensaje más claro de lo que está transmitiendo Jeremías o Jeremías. Aquí Jacob está dando una profecía que los hijos de Joseph, Manasés y Efraín serán multitud de peces y también tendrían un símbolo, que obviamente un símbolo que se conoce entre el cristianismo como parte de su cultura, pero la verdad es un símbolo pagano. Y que eso era lo que les identificaba. ¿Por qué? Porque el Israel que eventualmente iba a rebelarse contra el Eterno se iban a convertir en paganos. Y eso iba a ser el símbolo de su identidad en ese momento. Pero el Eterno los iba a llamar para que salieran de eso, abandonando inclusive ese símbolo. Pero hasta ese momento era símbolo que los identificaba en las naciones o entre las naciones. Entonces estamos entendiendo que Jacob desde el principio está diciendo que estos hijos que iban a ser naciones iban a ser peces. Y Jeremías eventualmente expande más la profecía y la esclarece diciendo, esos peces van a ser pescados. El Eterno va a mandar pescadores para que los pesquen. Y devolvémonos de nuevo al profeta Jeremías, capítulo 16. Y después usted va a entender más claramente, y anoten esto, o circulen este pasaje, porque usted va eventualmente a darse cuenta que esto está ligado con frases que se encuentran en los escritos nazarenos. He aquí que yo envío a muchos pescadores y los pescarán, dice Yahweh. Y después dice, después enviaré a muchos cazadores y los cazarán sobre todo monte, sobre toda colina y en las hendiduras de las peñas, porque eventualmente cuando estos peces sean pescados y se conviertan o se vuelvan al Elohim verdadero, eventualmente se iban a convertir en presas de cazadores que le iban a hacer daño. Y dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, no están ocultos delante de mí. O sea, el Eterno conoce esos peces, ni su maldad se esconde de mis ojos. Pero primero les retribuiré el doble por su iniquidad y por su pecado, porque han profanado mi tierra con los cadáveres
de sus cosas detestables, porque sus abominaciones llenaron mi heredad. O sea, el Eterno les va a pagar. El Eterno les va a hacer pagar, lo va a hacer sufrir, o le va a dar el justo pago a esta descendencia. Pero el Eterno los va a llamar, los va a pescar. Mire cómo se está uniendo todo. Mire cómo el Eterno está dándonos a entender lo que Él ha tenido desde el principio con su pueblo. Sigamos con lo que dice este profeta. Cómo el Eterno le va dando la revelación a sus siervos, los profetas. Vamos a ir ahora al capítulo 23 de Jeremías o Jeremías. Jeremías capítulo 23. Y vamos a leer desde el verso 1. Y dice de esta forma: ay de los pastores que echan a perder y dispersen a las ovejas de mi prado, dice Yahweh, porque así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes dispersaron y ahuyentaron mis ovejas. O sea, este es el liderazgo. Y en todo el tiempo, no solamente en el tiempo en el cual el pueblo de Israel y sus reyes estaban guiándolos a la maldad, ni tampoco en el tiempo en el cual Yeshua nació, creció y empezó a enseñar. No solamente de esos líderes hablan, sino también hasta el día de hoy. Ustedes dispersaron y ahuyentaron a mis ovejas y no se ocuparon de ellas. He aquí, yo me ocuparé de ustedes por la maldad de sus obras, dice Yahweh. O sea, Yahweh mismo ahora iba a mandar un representante 100% patrocinado por él. Dice, pero yo reuniré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus pastizales. Y usted se va a dar cuenta en un pasaje de las Escrituras nazarenas en el cual el Eterno aclara que él estaba rescatando a toda esa gente a través de alguien. Después vamos para allá. En este momento no, pero yo quiero que ustedes subrayen esto porque cuando lleguemos a ir, usted entonces va a decir, ah, y ese es que se estaba refiriendo. Y dices, entonces serán fecundas y se multiplicarán. Sobre ellas pondré pastores que las apacienten. No temerán más ni se atemorizarán. No faltará ninguna, dice Yahweh. He aquí, vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David un retoño justo. Y entonces nos vamos a dar cuenta que la segunda doctrina central, y noten que aquí es donde se empieza a dar una de las pinceladas o de las muchas pinceladas acerca de la otra segunda doctrina principal, que tiene que ver con el Goel, con ese redentor que el Eterno iba a utilizar para rescatar a esas casas que se estaban perdiendo, a esta familia que necesita ser rescatada. Y usted va a darse cuenta que empiezan las Escrituras por medio de los profetas del Eterno a hablar tanto de las dos casas de Israel como del Goel que las iba a salvar. De eso se trata todas las Escrituras. ¿Qué más dice? Reunirá un rey, reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Yehudá. En sus días, Israel habitará seguro. Y este
es el nombre con el cual será llamado. Yahweh, justicia nuestra. Y aquí es donde viene la gran, digamos así, torcedura de las escrituras. Porque aquí dice, será llamado Yahweh, justicia nuestra. Entonces dice, es que Yahweh va a venir. No, ahí dice, se llamará Yahweh, justicia nuestra. No dice que se llamará Yahweh nada más, sino Yahweh, justicia nuestra. Así como también en otro pasaje de las escrituras se dice de Jerusalén, se llamará Yahweh, justicia nuestra. Eso después lo vamos a estudiar para que se dé cuenta que cómo es que la gente tuerce las escrituras creyendo que el que va a mandar el Eterno es el mismo Eterno. Eso es algo que no tiene sentido. El Eterno mandando al Eterno. Sino que se iba a llamar Yahweh, justicia nuestra. Por tanto, dice Yahweh, he aquí, vienen días en que no dirán más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh, que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel desde la tierra del norte y desde todas las tierras a donde los había desterrado, y habitarán en su propio suelo. Miren, el Eterno iba a mandar un escogido, un ungido, o sea, Mashiach, el Mesías, quien iba a reunir o reuniría todo Israel de nuevo. Traerá la descendencia de la casa de Efraín. Habrá un segundo éxodo más aposiótico que el primero. Como dije antes y como leímos, días en el cual Israel no será ya sacado de Egipto, propiamente dicho, sino de todas las naciones. Estamos viendo aquí una vez más que el Eterno tiene un plan para estas dos casas. Y es este ungido, este Mesías que iría a redimir y traer la descendencia, no solamente de las 10 tribus entre las naciones, pero también la descendencia de la casa de Yehudá, que se encuentra hoy en día todavía con su identidad, pero andando mal, como también aquellos de Yehudá que también perdieron su identidad. Y después vamos a hablar de eso, porque hay muchos de Yehudá que perdieron su identidad. El Eterno, a través de este ungido, a través de este Mesías, iba a traer toda esta descendencia. Es por medio de su ungido. Jeremías, capítulo 31. Vamos para allá. Y vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Dice, Yahweh me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Mire cómo el Eterno expresa el amor hacia Israel. Por tanto, te he prolongado mi misericordia. Otra vez he de edificarte y serás edificada, oh Virgen de Israel. Otra vez serás adornada con tus panderos y saldrás en las danzas de los que se regocijan. Otra vez plantarán viñas en los montes de Samaria, hablando de las 10 tribus que fueron exiliadas. Los que las plantes gozarán del fruto, porque habrá un día en que gritarán los guardias en la región montañosa de Efraín, hablando de las 10 tribus, levántense y subamos a Sión, a Yahweh, nuestro Elohim. ¿Se dan cuenta? Y dice más adelante, porque así ha dicho Yahweh,
Regocíjense con alegría a causa de Jacob y griten de júbilo ante la cabeza de las naciones. Proclamen, alaben y digan: oh Yahweh, salva a tu pueblo, al remanente de Israel. O sea, a la descendencia o a los que se deciden, remanente o descendiente, que escuchan y atienden el llamado de Israel. He aquí, yo los traigo de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos vendrán los ciegos y los cojos, la mujer encinta y la que da a luz. Como un gran multitud volverán acá. Vendrán con un llanto, pero con un consuelo. Los guiaré y los conduciré juntos a los arroyos de aguas por un camino parejo en el cual no tropezarán. Porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Mire cómo es que el Eterno se expresa de las 10 tribus. Y más adelante dice, presten atención: oh naciones, escuchen la palabra de Yahweh y háganos saber en las costas lejanas. Digan: el que dispersó a Israel lo reunirá. Si se dan cuenta, ese que los alejó, ese que permitió el exilio, ese que les dijo: ustedes no son más mi pueblo, ese los va de nuevo a llamar, los va a traer y los va a reunir. Y dice: y lo guardará como el pastor guarda su rebaño. Así de que la historia es que el Eterno no solamente planeó el castigo de Israel, pero el rescate de Israel, el volver a traerlos a través de un Goel, a través de un Redentor. Y usted se va a dar cuenta aún más que las doctrinas centrales son esas dos: la doctrina de las dos casas y la doctrina de el Goel, que va a salvar a esas casas. Y así los profetas empiezan a hablar durante todo el tiempo en que el Eterno les revela su voluntad. Y si seguimos leyendo este pasaje del profeta Jeremías, vamos a leer desde el verso 15 en adelante. Mire lo que dice: así ha dicho Yahweh, voz fue oída en Ramá, lamento y llanto amargo. Rachel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada por sus hijos, porque perecieron. Ya ustedes saben de qué está hablando aquí. Esto es una alusión a lo que iba a pasar en los tiempos del Mesías, o por lo menos del nacimiento de él. Después lo vamos a leer. Dice el 16: así ha dicho Yahweh, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque tu obra tiene recompensa. Dice Yahweh, ellos volverán de la tierra del enemigo, o sea, donde el enemigo, en este caso Asiria, los había llevado. Hay esperanza para tu porvenir. Tus hijos volverán a su territorio, dice Yahweh. Ciertamente, he oído a Efraín que se lamenta diciendo: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Hazme volver y volveré, porque tú eres Yahweh mi Elohim. Porque después de desviarme, me arrepentí y después de darme cuenta, golpeé mi muslo. Fui avergonzado y también afrentado, porque he llevado el oprobio de mi juventud. Y así es cada uno de nosotros que está reconociendo que estamos saliendo del paganismo de donde estábamos, de estar sirviendo a Elohim ajenos, deidades ajenas, por estar haciendo lo que creíamos que supuestamente le traía gloria al Creador cuando no. Y hemos reconocido todo el tiempo perdido cuando estábamos en esos caminos. Y dice el 20, ¿acaso? Y mire, aquí es donde se refleja de verdad más aún el amor de nuestro Padre. Mire lo que dice: ¿acaso no es Efraín un hijo querido para mí? ¿Acaso no es un niño precioso?
porque cada vez que hablo contra él, lo recuerdo más. El Eterno dice, no puedo olvidarme de Efraín. No puedo dejarlo al olvido. ¿Cómo dejar al olvido a lo que es parte de mí? El Eterno siempre está pendiente. ¿Cómo es que pudo surgir esta doctrina de reemplazo? ¿Cómo es que pudo surgir este pensamiento de que el Eterno se olvidó completamente del pueblo cuando mire lo que está diciendo? El Eterno no se va a poder olvidar de su pueblo, no lo va a hacer. Él ama a su pueblo, a su descendencia, a pesar de que como todo padre se enoja con un hijo rebelde y lo saca, pero siempre deseando que su hijo regrese, que ese hijo rebelde se transforme y regrese a su casa. Dice, por eso mis entrañas se enternecen por él. Ciertamente tendré misericordia de él, dice Yahweh. ¿Cómo se va a pensar lo contrario? Si mire estas palabras, mire cómo el Eterno se refiere a Israel. Dice más adelante, levanta señales, pon indicadores de caminos, pon atención al camino principal. ¿Cuál camino principal? A la senda antigua. ¿Cuál senda antigua? El volver a las instrucciones del Eterno. El camino por el cual caminaste. ¿Cuál camino caminó Israel antes? ¿El camino del nunca jamás? No, caminó el camino de la instrucción, de la Torá. Esa es la senda antigua. Vuelve, o sea, arrepiéntete. Esa es la palabra arrepentirse. Vuelve, oh Virgen de Israel. Vuelves a estas tus ciudades. El Eterno está llamando a Israel. Que dice más adelante 22, ¿hasta cuándo andarás de un lado a otro, oh hija rebelde? El Eterno está llamando a la descendencia, ya deja tu rebeldía, no es como tú digas, no es como tú crees, eso es rebeldía. Ya sométete a mí, a mis mandatos, a mis exigencias. Pues Yahweh hará una novedad en la tierra. La mujer rodeará al hombre. Si saltamos al verso 27, mire lo que viene. Preste atención porque esto es parte de la profecía que está todavía en ese proceso. Mire lo que dice. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel. Y recuerden, Oseas, en los primeros capítulos acerca de Israel, que dice, o que esa palabra o ese nombre significa la cosecha o el sembrar de Yahweh o el sembradío de Yahweh. ¿Por qué? Porque el Eterno sembraría la casa de Israel, o sea, las 10 tribus, y no solamente las 10 tribus, pero también la casa de Yehudá, o por lo menos parte de la casa de Yehudá, con simiente de hombres y con simiente de animales, o sea, los volverá gentil, porque recordemos que a los ojos del Eterno, las demás naciones son como animales. De hecho, por ende se le llama perros. Y esto va en acorde a lo que habíamos leído, si se acuerdan, en Jeremías o Jeremías, capítulo 3. Yo quiero que volvamos allá, capítulo 3. En el verso 14 en adelante, cuando dice el mismo Eterno, vuélvanse, oh hijos rebeldes, porque yo soy su maestro, yo soy su amo, dice Yahweh, los tomaré uno por uno por ciudad, dos por familia, y los traeré a Sión. Les daré
pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y discernimiento. Y acontecerá, dice Yahweh, que cuando se multipliquen y sean fecundos en la tierra, en aquellos días no dirán más el arca del pacto de Yahweh. No vendrá a la mente ni se acordará de ella, ni le echarán de menos, ni volverán a hacer. En aquel tiempo a Jerusalén llamarán trono de Yahweh. Todas las naciones se congregarán en Jerusalén por causa del nombre de Yahweh y no andarán más según la dureza del malvado corazón. En aquellos tiempos la casa de Yehudá caminará con la casa de Israel y vendrán juntas en la tierra del norte, a la tierra que hice heredar a sus padres. Entonces, la casa de Israel y la casa de Yehudá, o por lo menos una gran parte de la casa de Yehudá y toda Israel, o toda la casa de Israel, serían convertidas en gentiles. Así de que sigamos leyendo y vamos a el verso 31 de Jeremías, capítulo 31, y ahora sí vamos a el verso 31. Y aquí viene donde mucha gente no llega o no quiere llegar para entender bien esto. Mire lo que dice aquí. He aquí, vienen días, dice Yahweh, en que haré un nuevo pacto. Y aquí es donde viene el Nuevo Testamento. Ese nuevo pacto que se enseñan en la religión tradicional y que no se entiende. ¿Con quién es ese nuevo pacto? ¿Con el cristianismo actual? ¿Con el cristianismo antiguo? ¿Qué dice? Que haré un nuevo pacto, una nueva alianza con la casa de Israel, o sea, las 10 tribus, la casa de Efraín, y con la casa de Yehudá. Aquí vemos que el pacto o el nuevo pacto es entre la casa de Israel y la casa de Yehudá. Con nadie más. Así que el que quiera ser parte de este nuevo pacto tiene que pertenecer a algunas de estas dos casas. Tiene que pertenecer a la familia del Eterno a través de alguna de estas dos casas. La casa de Efraín o la casa de Yehudá. Y dice el 32, no será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, o sea, el pacto que ellos no guardaron, en el sentido de que ellos no obedecieron la Torá del Eterno. Porque este pacto, o este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mi Torá, mi ley, mi instrucción en su interior y la escribiré en su corazón. O sea, que ya no vamos a ser obligados a seguir la Torá tal cual como está al pie de la letra, sino que ahora va a estar puesta en el corazón. No va a ser una obligación, sino que ahora va a ser por amor. Y que dice, yo seré su Elohim, su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce Yahweh, pues todos ellos me conocerán después o desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto. Noten de que este nuevo pacto no es algo que se sacó de la manga cuando apareció Yeshua, sino que ya había sido profetizado antes por los siervos, los profetas del Eterno. Mire lo que dice más adelante en el verso 35.
Así ha dicho Yahweh, quien da el sol para la luz del día y la luna y las estrellas para la luz de la noche. El que agita el mar de manera que rugen sus olas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes, o sea, las leyes acerca de la luz del sol, la luna y la rotación y todo lo que tiene que ver con todos esos procesos físicos, dice el Eterno, si esas leyes faltaran delante de mí, dice Yahweh, entonces la descendencia de Israel dejara de ser nación delante de mí perpetuamente. La pregunta que tenemos que hacer no es, ¿acaso esas leyes físicas, astronómicas, que rigen todo el universo, ya no están? ¿Acaso el sol se desvió de su órbita? La luna ahora anda por otra galaxia. Las estrellas están chocando unas con otras. ¿Acaso estamos flotando en el aire porque ya no tenemos gravedad? ¿O todavía esas leyes están? Porque si esas leyes todavía están, entonces el Eterno no se ha olvidado de Israel, de su descendencia, que estamos descubriendo quiénes son. En el verso, vamos a ir en el capítulo 50 de Jeremías o Jeremías. Y vamos a ir desde el verso 1. Dice, la palabra que Yahweh habló por medio del profeta Jeremías acerca de Babilonia y acerca de la tierra de los caldeos. Anuncien en las naciones y proclamen. Levanten bandera, anúncienlo y no lo encubran. Digan, tomada es Babilonia, Bel es avergonzado, Marduk es hecho pedazos, sus imágenes son avergonzadas, sus ídolos hechos pedazos, porque el norte subirá contra ella una nación, la cual convertirá su tierra en objeto de horror. No habrá nadie que la habite, tanto los hombres como los animales huirán, se irán. Y esto es una profecía en contra de Babilonia. Pero eventualmente, miren lo que dice en el verso 4. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel junto con los hijos de Yehudá, irán andando y llorando y buscarán a Yahweh su Elohim. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus caras, y vendrán y se reunirán a Yahweh en pacto eterno que jamás será echado al olvido. Ovejas perdidos fueron mi pueblo, sus pastores la hicieron errar, la descarriaron por las colinas, anduvieron de monte en colinas y se olvidaron de sus prados de reposo. Todos los que los hallaban los devoraban y sus enemigos decían, no somos culpables por cuanto son ellos los que han pecado contra Yahweh, su morada de justicia, contra Yahweh, la esperanza de sus padres. Así de que, para terminar, vamos a saltar el verso 17. Dice, oveja descarriada es Israel. Los leones la ahuyentaron. Primero la devoró el rey de Asiria y finalmente la deshuesó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Por tanto, se ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, él aquí yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Eventualmente usted se va a leer el resto de las escrituras que le siguen y se va a dar cuenta de cómo Yahweh va a castigar a aquellos que le hicieron mal a la descendencia de Israel, a llevársela al cautiverio y al exilio. Así de que hasta aquí esta parte